Hoy vamos a repasar la historia de Lord Voldemort. Biografía. Nacimiento. Tom nació el 31 de diciembre de 1926 en el orfanato de Wool en Londres, Inglaterra. Su madre de sangre pura, Merope Gaunt, descendiente directa de Salazar Slytherin, subió las escaleras del orfanato tambaleándose y la acogieron. Una hora después tuvo un bebé y, al cabo de otra, Merope murió, pero antes de morir, la bruja bautizó a su hijo con el nombre del padre, Tom Riddle Sr., y Sorbolo Gaunt, su abuelo. Tom Riddle Sr. había sido un magel adinerado que residía en la villa del pequeño Hangleton y que se había relacionado amorosamente con Merope Gaunt, tras la posible influencia de una poción de amor. Después de un tiempo, posiblemente Merope retiró el uso de la solución mágica con ansias de que el joven se hubiera enamorado realmente de ella, o al menos se quedaría por el bienestar de su hijo no nato. No obstante, el magel los abandonó, a ella y a Tom, y posteriormente fue encontrado muerto con sus padres, a causa de Voldemort, que se quedó con la mansión de los Riddle. Niñez. Tom Riddle fue criado en el orfanato de Wool, creciendo completamente inconsciente de su herencia mágica. Sin embargo, logró darse cuenta de ciertas habilidades innatas que él poseía y que les eran ajenas a sus compañeros de la misma edad, aunque sin saber controlarlas apropiadamente. Tom podía mover objetos con su mente y hacer que estos fuesen hacia donde quisiese, manipular animales y criaturas como desease, hablar lengua Parsen y utilizar estas aptitudes para lastimar a otros niños. Después de empezar una pelea con un niño, usó sus poderes para atormentar a varios compañeros, incluyendo robar posesiones de ellos y tenerlas ocultas en un armario, y llevar a los jóvenes Dennis Bishop y Amy Benson a una cueva en la que llevó a cabo un acto horripilante que traumatizó a los otros dos niños. En cierto momento de su estancia en el orfanato, fue visitado por Dumbledore para decirle que era un mago y comunicarle que estaba seleccionado para estudiar en Hogwarts. Años en Hogwarts. Al llegar a Hogwarts, Tom fue seleccionado al instante para ir a Slytherin. Enseguida destacó por ser un estudiante brillante, educado y ansioso de conocimiento, lo que enseguida le ganó la simpatía del profesorado, exceptuando al profesor Dumbledore. Tom sabía que, en su encuentro en el orfanato, la emoción del primer momento le hizo revelar más de la cuenta, de modo que desde ese momento fue muy cauteloso con él. Supuso que, al haber muerto, su madre no podía ser bruja, ya que de lo contrario habría podido evitarlo. Así que buscó a Tom Riddle Sr. en las placas de los trofeos, en los registros de los premios anuales y en los libros de historia de la comunidad mágica, hasta que tuvo que aceptar que su padre nunca había estado en Hogwarts. Entonces se dedicó a buscar a sus parientes maternos, sabiendo que su abuelo se llamaba Sorbolo, llegó hasta los Gaunt y al mismo Salazar Slytherin. Con 16 años dejó el orfanato y fue a la casa de los Gaunt a las afueras del pequeño Hangleton, pero solo encontró a su tío Morfin. Le contó que su padre era un magel que vivía en una mansión a las afueras del pueblo, del que su madre se había enamorado y con el que había huido, no sin antes llevarse el guardapelo de Slytherin, y que poco después la abandonó y volvió al pueblo. Tom robó la varita de Morfin y lo aturdió. Se dirigió a la mansión y, en venganza, mató a su padre, así como a sus abuelos magels, eliminando por completo el linaje de los Riddle. Modificando la memoria de su tío, Morfin se creyó el asesino y, con felicidad, confesó, entregó la varita y se fue orgulloso a Azkaban, lamentando solo haber perdido el anillo de su padre, en busca de la inmortalidad. Desde siempre, Voldemort consideró la muerte una debilidad humana que la magia podía evitar. Durante mucho tiempo buscó un modo de conseguirlo, hasta que encontró un libro titulado Secretos de las Artes Más Oscuras, en el que se hablaba del Horrocrux, un objeto capaz de contener una parte del alma de tal forma que el mago no pueda morir aunque su cuerpo sea atacado o destruido. Voldemort, dispuesto a todo para lograr su meta, creó no solo un Horrocrux, sino 6, pues quería dividir su alma en 7 partes. El 7 es el número mágico más poderoso. Voldemort no eligió un objeto cualquiera para convertirlo en un Horrocrux. Tenía que ser único y especial, tal y como se veía a sí mismo. Debido a esto, eligió dichos objetos con sumo cuidado. El anillo de Sorbolo Gaunt, lazo con su familia de sangre pura. Su diario escolar, evidencia de que él es el heredero de Slytherin. La copa de Helga Hufflepuff. Voldemort le tenía más cariño a Hogwarts que a ningún otro lugar,
y guardaba con este y sus fundadores un cariño que no compartía con nadie más. El guardapelo de Salazar Slytherin, suyo por derecho, no solo fue una pertenencia de su madre y su familia, sino que también era una reliquia que afirmaba su vínculo con Slytherin. La diadema de Rowena Ravenclaw, mismas razones que la copa, logró cautivar al fantasma de la hija de Rowena para que le revelara su paradero. Y su serpiente, Nagini, otro rasgo que remarcaba su relación con Slytherin y aumentaba su aura de misterio. Los mortífagos. Tom era reservado y solitario, ni quería ni necesitaba tener amigos. Sin embargo, durante su estancia en Hogwarts, tuvo un grupo de fieles seguidores y aliados, muchos de los cuales terminaron siendo los primeros mortífagos. Los años que pasaron en el colegio estuvieron plagados de desagradables incidentes a los que nunca se les pudo vincular, siendo el peor de todos la apertura de la Cámara de los Secretos. Al terminar sus estudios, el grupo de los mortífagos se consolidó definitivamente, como sello de su compromiso. Voldemort les marcó a fuego la marca tenebrosa, distinguiéndolos como sus acólitos. La Cámara de los Secretos. Tom conocía la leyenda de la Cámara de los Secretos construida por Slytherin y pensó que tal vez él fuera el heredero de Slytherin, no solo por pertenecer a su casa, sino por ser capaz de hablar Parcel, la lengua de las serpientes. Una característica tan rara que no se sabía de ningún hablante de Parcel que no descendiera del mismo Salazar Slytherin. Después de 5 años, halló la entrada a la cámara, bajo los lavabos del segundo piso. La abrió y soltó al basilisco, que atacó a varios alumnos y mató a uno de ellos, una chica llamada Myrtle. Ante esta situación, el director, el profesor Dippet, se planteó cerrar Hogwarts, pero Tom no podía permitirlo. El castillo era su primer hogar verdadero, el primer sitio en el que había sido feliz. Cerró la cámara, pero no bastaba con eso. Si alguien investigaba, acabaría llegando hasta él, así que necesitaba un chivo expiatorio. Y lo encontró en Hagrid, que por aquel entonces estudiaba en su 3er año. Hagrid ya era conocido por su afición a las criaturas mágicas, en especial las peligrosas, y tenía como mascota a una cría de acromántula llamada Aragog. Cuando Tom acusó a Hagrid de abrir la cámara y a Aragog de ser el monstruo que había atacado a los alumnos, pocos pusieron en duda su palabra. Hagrid fue expulsado del colegio, y Riddle recibió el premio por servicios especiales al colegio. Después de Hogwarts. Cuando Tom Riddle terminó sus estudios en Hogwarts, tenía las más altas calificaciones, además de ser prefecto y premio anual, por lo que se esperaban grandes cosas de él. Por aquel entonces había quedado vacante el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, y Tom acudió al profesor Dippet para solicitar el empleo. Pero el director rechazó su petición por considerarlo demasiado joven. Tenía solo 18 años. Dippet le comentó esto al profesor Dumbledore, quien le aconsejó que no le diera el trabajo, aunque no le explicó por qué. Por una parte, Dumbledore sabía lo que Hogwarts significaba para Riddle, que para él era como su hogar. Por otra, aunque había descifrado mucho de los secretos del castillo, Riddle estaba convencido de que aún quedaban cosas por descubrir. Por último, como profesor habría tenido una gran influencia sobre los alumnos, como había aprendido del profesor Slughorn. Poco después empezó a trabajar en Borgin y Burkes, una tienda especializada en la compraventa de objetos valiosos, y especialmente los relacionados con la magia oscura. Quienes le conocían estaban muy sorprendidos y decepcionados de que un joven tan brillante como él estuviera trabajando como dependiente en una tienda. Sin embargo, Tom no era un simple dependiente. Tenía un especial carisma y un gran talento para la persuasión. Había una anciana llamada Hepzibah Smith, con una codiciada colección de tesoros. El señor Burke envió a Tom para ver si podía conseguirlos. Con el tiempo, Riddle consiguió ganarse la confianza de la señora Smith, que le mostró las joyas de su colección, la copa de Helga Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin. 2 días después, Hepzibah Smith fue encontrada muerta en su casa, y se acusó del crimen a su elfina doméstica Hawkie, quien recordaba haber envenenado por error el chocolate de su ama, confundiendo el veneno con azúcar. Lo que realmente sucedió fue que Voldemort mató a la señora Smith y modificó la memoria de Hawkie para que creyera haberla matado ella, y se llevó tanto la copa como el guardapelo. Tras ese episodio, Riddle desapareció sin dejar ningún rastro, durante más de 10 años. Última reunión con Dumbledore. Una vez desaparecido, cuando ya tenía alrededor de 25 años,
Riddle adoptó para siempre el nombre de Lord Voldemort, olvidándose de su pasado Muggle, y decidió desatar una guerra. Consiguió seguidores entre sus antiguos compañeros y amigos del colegio, Malciver, Avery, Lestrange, Rosier, entre otros. Voldemort siguió creando Horcruxes con los objetos que había robado tanto a su tío como a Hepzibah Smith. Esto lo llevó a la inestabilidad mental, la dependencia de los objetos que creaba y la propia desfiguración física, llegando a convertirse en un ser horrendo y retorcido. Voldemort, queriendo nuevamente el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, pidió una entrevista con el propio Dumbledore, que ahora era director. Sin embargo, este se negó a darle el puesto, diciéndole que sabía lo que estaba haciendo y que no le permitiría ingresar. Voldemort, que solo le tenía miedo al anciano director, aceptó y se marchó. Pero a partir de entonces ningún profesor de defensa contra las artes oscuras jamás duró más de un año. Aprovechando la ocasión, Voldemort escondió uno de sus Horcruxes, la diadema de Rowena Ravenclaw, en Hogwarts. Primera Guerra Mágica. Voldemort sentía un intenso desprecio hacia los Muggles, a los que consideraba seres débiles, vulgares e inferiores. Ya cuando era un niño creía que sus poderes le hacían superior y especial, por lo que estaba decidido a gobernarlos. Para esto siguió buscando seguidores. Estos eran muchos otros defensores de la pureza de sangre que, como él, buscaban el sometimiento de los Muggles a los magos, y que los magos de orígenes Muggles supieran que no tenían cabida en la verdadera comunidad mágica. Entre ellos se encontraban miembros de familias de sangre pura, como la familia Black, y magos de sangre mestiza que renegaban de sus orígenes Muggles. Varios de ellos formaron la segunda generación de mortífagos, entre los que se cuentan los dos hijos del Lestrange, Rodolphus y Rabastan, Lucius Malfoy, Severus Snape y Barty Crouch Jr., entre otros. Normalmente fueron hijos de antiguos amigos suyos. Además de los mortífagos, las filas de Voldemort se componían de criaturas como gigantes, hombres lobo, dementores e inferi. Durante 11 años tuvo lugar su primer ascenso al poder. Se creó un clima de pánico en el que la gente no sabía en quién confiar. Los mortífagos estaban en todas partes, y no se podía estar seguro de que lo que se decía no llegara a sus oídos. Nadie se atrevía a decir lo que pensaba por miedo a ser el siguiente que desapareciera, o por lo que pudiera pasarle a sus allegados. Muchos fueron víctimas de la maldición Imperius, siendo obligados a hacer todo tipo de cosas para los mortífagos. Lo peor era encontrar la marca tenebrosa encima de sus hogares, pues estaba claro que iban a encontrarse dentro. El miedo a Voldemort creció hasta tal punto que nadie se atrevía siquiera a pronunciar su nombre, refiriéndose a él como el que no debe ser nombrado, o quien tú sabes. Ante el avance de Voldemort, Albus Dumbledore reunió a un grupo de magos dispuestos a luchar por detener al Señor Tenebroso, y fundó la Orden del Fénix, surgida como el eje de la resistencia contra los mortífagos. La profecía. Decidido a detener a Dumbledore y a su Orden del Fénix, Voldemort envió a Severus Snape como espía a Hogwarts, para saber lo que tramaba. Snape se dirigió a la Cabeza de Puerco, en Hogsmeade, donde Dumbledore estaba entrevistando a Sybil Trelawney para el puesto de adivinación. Subió a la habitación y esperó ante la puerta, escuchando por casualidad a Trelawney hacer una profecía, según la cual a finales de julio nacería un niño cuyos padres habían desafiado 3 veces a Voldemort, y que tendría el poder para derrotarlo. Pero antes de que pudiera oír el resto de la profecía, el camarero Aberforth Dumbledore sorprendió a Snape escuchando tras la puerta y le sacó de la taberna. Snape se marchó enseguida a contarle lo que había oído a Voldemort. Voldemort solo sabía de 2 niños nacidos el mes de julio, cuyos padres le hubieran desafiado 3 veces, Neville Longbottom y Harry Potter. Pero como no podía permitirse esperar a ver cuál de los dos era el que podría vencerle, se vio obligado a decidir por uno de ellos. Lo más curioso es que no eligió a Neville, que era un sangre pura, y según su credo un verdadero mago, sino a Harry, un sangre mestiza. James era un mago de sangre pura y Lily una bruja hija de Muggles, igual que él. Cuando Snape, que siempre amó a Lily, supo que Voldemort iría a por los Potter, le pidió que le perdonara la vida, pero, temiendo que la matara igualmente, al final acudió a Dumbledore para suplicarle que la protegiera. A cambio, él haría cualquier cosa que le pidiera. Desde entonces, Snape se pasó al bando de Dumbledore como uno de sus más fieles aliados. Dumbledore avisó a la Orden del Fénix de que Voldemort atentaría contra los Potter, y su casa fue protegida con el encantamiento Fidelio, de tal forma que no pudiera encontrarlos.
En un principio, iban a nombrar guardián secreto a Sirius Black, uno de los mejores amigos de James y padrino de Harry, pero el propio Sirius le aconsejó que eligiera en su lugar a Peter Pettigrew, principalmente porque no creía que Voldemort pudiera sospechar de alguien como Peter. Lo que nadie sabía es que Peter se había unido a los mortífagos, y desde hacía un año estaba pasando información sobre la Orden del Fénix, así que, en cuanto se le nombró guardián secreto, fue a revelarle a Voldemort el paradero de los Potter. Primera derrota. La noche de Halloween de 1981, Voldemort se dirigió a la casa. Se encontró con James desarmado, y acabó con su vida sin consideración. Luego subió al piso de arriba, donde Lily había llevado a Harry. Ella tampoco tenía su varita, pero se interpuso entre él y Harry, en un desesperado intento de proteger a su hijo. Sorprendentemente, Voldemort accedió a cumplir con lo que Snape le había pedido, y varias veces ordenó a Lily que se quitara de en medio, hasta que vio que estaba dispuesta a morir por Harry, y entonces la mató también a ella. Por último, se dispuso a matar a Harry, pero el sacrificio de su madre había dejado en él una protección mágica que hizo rebotar la maldición, destruyéndolo casi por completo. Reducido a un espectro incorpóreo sin ningún tipo de poder, se vio obligado a huir por miedo a ser encontrado por los aurores del Ministerio de Magia, refugiándose en un bosque de Albania. La Piedra Filosofal. Voldemort pasó su peor época, temiendo no recuperar nunca su cuerpo ni sus poderes, obligado a pasar el resto de la eternidad siendo algo apenas vivo, más sutil que un fantasma, sin posibilidad de hacer nada por sí mismo. Tan solo conservaba la capacidad de ocupar los cuerpos de otros. Sin embargo, no se atrevía a ir a lugares con abundancia de personas, pues los aurores aún lo buscaban. En ocasiones habitaba cuerpos de animales, preferentemente serpientes, pero eran poco útiles para practicar magia con ellos, además de que al poseerlos les acortaba la vida, ninguno duraba mucho. Un día, 10 años más tarde, un joven mago llamado Quirinus Quirrell, el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, apareció en el mismo bosque donde se ocultaba Voldemort. Cuando consiguió entrar en él, le doblegó a su voluntad, haciendo de Quirrell su sirviente, y volvió a Inglaterra mientras planeaba conseguir la Piedra Filosofal, cuyo elixir de la vida le devolvería su cuerpo. Nicolas Flamel, creador de la piedra, la tenía en una cámara de Gringotts, pero cuando Quirrell fue a robarla, se encontró con que la cámara estaba vacía. Flamel, viejo amigo de Albus Dumbledore, le había pedido que guardara la piedra en Hogwarts, el único sitio donde estaría aún más segura que en Gringotts. Dumbledore envió a Hagrid a recoger la piedra apenas unas horas antes del intento de robo. El curso dio comienzo poco después, y Harry Potter empezó su primer año. En especial después de lo sucedido en Halloween, cuando Harry y Ron Weasley dejaron inconsciente al troll gigante que se había escapado de las mazmorras y que Quirrell había soltado para distraer a todo el mundo mientras entraba en el pasillo del tercer piso para robar la piedra, este se dio cuenta de que tenía que quitar a Harry de en medio. En el partido de Quidditch contra Slytherin, Quirrell cazó la escoba de Harry, quitándole el control de la misma y agitándola violentamente para que se cayera, y lo habría conseguido si Hermione Granger no hubiera hecho arder la capa de Snape, quien al levantarse a apagarla hizo tropezar a Quirrell y perder el contacto visual con Harry, rompiendo la maldición y liberando la escoba. Los chicos creían que era Snape y no Quirrell quien intentaba hacerse con la piedra, y cuando vieron a Snape mirando fijamente a Harry y murmurando lo que parecía un hechizo, pensaron que estaba intentando tirar a Harry de la escoba, cuando en realidad trataba de contrarrestar la maldición de Quirrell. La noche de su primera incursión en el bosque prohibido, Harry se encontró con un unicornio muerto, mientras un encapuchado bebía su sangre. La sangre de unicornio puede mantener con vida a quien la beba, aun si está a punto de morir, pero a cambio de tener media vida maldita. El encapuchado era Quirrell, a quien Voldemort hacía beber la sangre de unicornio para poder vivir dentro de su cuerpo sin matarlo, restituyendo incluso parte de su forma física, como un rostro detrás de su cabeza. Sin embargo, el efecto de la sangre de unicornio solo era temporal, y no era suficiente para darle a Voldemort un cuerpo propio. Solo el elixir de la vida podía hacerlo. Después de atravesar el pasillo con la ayuda de Ron y Hermione, Harry llegó a la habitación donde estaba el espejo de Wesed. Allí se encontró con Quirrell, quien estaba ante el espejo intentando en vano hacer aparecer la piedra filosofal, porque quien quiera encontrar la piedra para utilizarla nunca se verá con ella, sino convirtiendo los metales en oro o bebiendo el elixir de la vida. Voldemort le dijo que utilizara a Harry. Cuando éste se miró en el espejo, su reflejo se estaba sacando la piedra del bolsillo, y justo entonces se dio cuenta de que la tenía dentro de ese mismo bolsillo. Quirrell le preguntó lo que había visto.
y Harry mintió para que no supiera que tenía la piedra, pero Voldemort ya lo había descubierto. Se mostró ante Harry e intentó engañarlo para que le diera la piedra, con la promesa de utilizarla para devolverle la vida a sus padres. Harry se negó a dársela, y Voldemort ordenó a Quirrell que lo matara, pero cuando Harry le tocó la mano, esta comenzó a arder y se convirtió en cenizas. Quirrell volvió a arremeter contra Harry, que le puso las manos en la cara y también ardió, extendiendo la maldición por todo el cuerpo e incinerándolo. Quirrell quedó reducido a polvo, y nuevamente Voldemort se vio obligado a huir. El diario. Luego de la muerte de Quirrell, Lucius Malfoy, un antiguo mortífago que aseguraba haber estado en trance durante la guerra, pensó en regresar a su señor y volver a su lado, encontrando un Horrocrux de Voldemort, el diario de Tom Riddle. Malfoy lo metió dentro del caldero de una estudiante, Ginny Weasley, y ella asistió a Hogwarts con el diario. Ginny descubrió que Voldemort, Riddle, podía hablar con ella por medio del diario, así que empezó a escribir en él sus secretos más preciados, hasta que Riddle la puso en un trance para que repitiera su tarea de hacía 50 años, abrir la Cámara de los Secretos. Durante una inundación provocada en el baño, Ginny liberó al basilisco y se lo echó a la gata de Argus Filch, la señora Norris. Ella lo vio por el agua y quedó petrificada. Ginny pintó un mensaje en el que se leía que la cámara había vuelto a ser abierta. Luego de que 4 chicos, Hermione entre ellos, fueran petrificados, Malfoy logró echar a Dumbledore del colegio, amenazando al consejo escolar. Hagrid fue enviado a Azkaban, al ser acusado de nuevo, y Harry y Ron siguieron a las arañas, por consejo de Hagrid, y encontraron a Aragog, la acromántula. Este les contó que el monstruo había atacado a una chica, Myrtle, y que lo habían culpado a él. En el colegio, Riddle volvió a gobernar a Ginny, a quien le robaba el alma, y le ordenó bajar a la cámara y quedarse allí. Harry, Ron y el profesor Gilderoy Lockhart entraron en la cámara y buscaron al basilisco y a Ginny. Por desgracia, Harry se vio obligado a seguir solo, ya que Lockhart perdió la memoria con un encantamiento desmemorizante, y Ron se quedó con él, ya que por el efecto del hechizo, Lockhart voló y las rocas cayeron. Harry llegó al final y encontró a Ginny y al diario. Riddle apareció y le dijo que cuando Ginny terminara de perder el alma, el pedazo de alma de Voldemort se vería completo y recuperaría sus poderes. Harry se enfrentó al basilisco y lo venció con la ayuda de Fawkes, el Fénix de Dumbledore, y usó un colmillo del monstruo y destruyó el diario, con lo que Riddle murió y Ginny regresó. El regreso. Voldemort se escondió en Albania, prácticamente resignado a no recuperar nunca el poder, hasta que, casi 2 años después, al fin uno de sus mortífagos, Colagusano, le encontró. Siguió la pista de su amo hasta que llegó al bosque donde se refugiaba, pero cuando paró en una posada cercana, se encontró con Bertha Jorkins, una bruja del Ministerio de Magia, lo que ponía a Colagusano en un apuro, ya que no podía dejar que el Ministerio descubriera que estaba vivo. Demostrando una habilidad impropia en él, consiguió convencerla de que lo acompañara fuera, donde nadie pudiera verlos, y le aplicó la maldición Imperius, tras lo cual se lo llevó con él al bosque donde se encontraba Voldemort. Este ocupó temporalmente el cuerpo de Colagusano, y le dio instrucciones con las que fabricar una poción que le pudiera devolver a su cuerpo, aunque fuera una versión más débil, mientras lo disponían todo para su verdadero renacimiento. Una poción elaborada con sangre de unicornio, el veneno de Nagini y un par de encantamientos de su invención. Funcionó, y Voldemort recuperó una forma rudimentaria de su propio cuerpo, pero con el que podía hacer magia y hasta cierto punto valerse por sí mismo. En cuanto a Bertha Jorkins, les fue de gran ayuda, ya que, bajo los efectos de la maldición Imperius y mediante sus dotes de legeremancia, habilidad mágica de penetrar en las mentes, Voldemort supo todo acerca del torneo de los 3 magos. Luego, ahondando más, rompió un encantamiento desmemorizante que le habían aplicado, y Bertha le habló de uno de sus mortífagos, Barty Crouch Jr., a quien él creía muerto, pero que aún vivía, encerrado en la casa de su padre. Los métodos a los que Voldemort recurrió para romper el encantamiento fueron demasiado fuertes, y quedó en tan mal estado que tuvo que matarla. Voldemort y Colagusano se presentaron en la casa de Bartemius Crouch, le echaron la maldición Imperius y liberaron a su hijo, a quien controlaba con la misma maldición. El plan de Voldemort consistía en fabricar una poción con un hueso de su padre, para lo que tenía que ir hasta su tumba en el cementerio de Pequeño Hangleton, la carne de un vasallo, para lo que tenía a Colagusano, y la sangre de un enemigo, para lo que Voldemort quería a Harry Potter, de forma que la protección mágica de este no pudiera afectarle, ya que ambos la tendrían, y así poder matarle de una vez por todas. Pero para capturar a Harry necesitaba a un espía en Hogwarts, que le introdujera en el torneo y le hiciera ganar,
para que al tocar la copa, previamente convertida en traslador, le llevase hasta el cementerio, lejos de Dumbledore. Colagusano y Crouch fueron a la casa del exauror Alastor Moody, que iba a dar clase en Hogwarts aquel año. Lo asaltaron y redujeron, tras lo cual Crouch utilizó la poción multijugos para convertirse en una réplica de Moody, encerrando a este último en su propio baúl. Haciéndose pasar por él, Crouch amañó el torneo para que Harry entrara como campeón de un cuarto colegio, pasara todas las pruebas y tocara la copa, la cual lo llevaría al cementerio. El único fallo del plan fue que Harry no había llegado solo, sino con Cedric Diggory, ya que ambos habían querido ganar a la vez como campeones de Hogwarts. Allí se encontraron con Colagusano, que mató a Cedric con la varita de Voldemort y ató a Harry a la lápida de Tom Riddle Sr., en el que echó un hueso de la tumba de Tom Riddle, su propia mano izquierda, que se cortó con una daga, y un poco de la sangre de Harry. El caldero se fundió entre llamas, y apareció Voldemort, con su cuerpo completamente restituido. Voldemort llamó al círculo de los mortífagos, castigó a varios de ellos, los que huyeron de su lado, pero a otros los indultó, y a Colagusano los recompensó dándole una mano nueva, de plata, por haberle ayudado a recuperar su cuerpo. Con sus sirvientes de vuelta, ya solo le quedaba acabar con Harry, a quien ahora podía tocar sin peligro. Después de humillarlo y torturarlo, se dispuso a darle el golpe de gracia. Harry se defendió con un encantamiento de desarme, mientras Voldemort le lanzó una maldición asesina, pero los hechizos chocaron el uno contra el otro. Sus varitas tenían el mismo núcleo, una pluma de la cola de Fawkes, el Fénix de Dumbledore, y por eso no funcionaban bien al ser enfrentadas la una a la otra. Los dos hechizos se unieron en un rayo dorado que conectó las dos varitas, y la varita de Harry hizo que de la de Voldemort surgieran espectros de sus últimos hechizos. Apareció la mano de Colagusano, y después Cedric, Frank Brice, Berta Jorkins y los padres de Harry, las últimas víctimas de Voldemort, quienes ayudaron a Harry a escapar una vez más. Buscando la profecía. Tras su regreso, el principal objetivo de Voldemort fue el de escuchar por completo la profecía sobre él y Harry, en busca del secreto para acabar definitivamente con este. Había un registro de la profecía en una sala del Departamento de Misterios del Ministerio de Magia, pero puesto que solo aquellos a los que se refiere una profecía pueden cogerla sin enloquecer, Voldemort solo tenía dos opciones: o iba él mismo a por ella arriesgándose a que el Ministerio descubriera su regreso antes de tiempo, o hacer que Harry fuera en su lugar. Cuando Voldemort se dio cuenta de que Harry podía entrar en su mente el día que éste vio cómo, dentro del cuerpo de Nagini, atacó a Arthur Weasley, pensó que podía utilizar esa conexión a la inversa, y para hacer que Harry fuera al Departamento de Misterios a buscar la profecía. Introdujo en la mente de Harry una visión en la que torturaba a Sirius Black, a quien sabía, por medio de Kreacher, el elfo doméstico de Sirius, que Harry quería como a un padre y hermano, y que sería capaz de dar la vida por él. La estratagema funcionó, y Harry acudió al ministerio, donde los mortífagos le estaban esperando. Lo que no sabían es que Harry venía acompañado del ejército de Dumbledore, al que se unió más tarde la Orden del Fénix, incluyendo Sirius, quien al final murió alcanzado por la maldición de Bellatrix Lestrange. Harry persiguió a Bellatrix, pero acabó encontrándose con Voldemort, quien lo hubiera matado de no ser por la aparición de Dumbledore. Ambos magos se batieron en duelo, y como treta final, Voldemort poseyó el cuerpo de Harry para obligar a Dumbledore a matarlo. Pero cuando Harry quiso morir para volver con Sirius, la emoción que sintió fue tan dolorosa para Voldemort que se vio obligado a salir de él, lo que hizo que por fin se diera cuenta del verdadero poder de Harry, la varita de Sauco. Tras lo sucedido en el ministerio, Voldemort tenía aún más razones para averiguar por qué su varita no había funcionado contra la de Harry aquella noche en el cementerio. Capturó y secuestró a Ollivander, el fabricante de varitas que había hecho tanto la suya como la de Harry, y tras torturarlo, este le explicó lo de los núcleos centrales gemelos, por lo que pensó que utilizando una varita prestada se solucionaría el problema. Cuando Harry fue trasladado desde Little Whinging en su 17º cumpleaños, fue sorprendido por los mortífagos y por el propio Voldemort, quien le atacó con la varita que le había cogido a Lucius Malfoy. Sin embargo, la maldición de Voldemort chocó con la varita de Harry, que la absorbió y lanzó un chorro de llamas doradas contra Voldemort, destruyendo la varita de Malfoy. Furioso, creyó que Ollivander le había mentido, pero realmente ninguno de los dos sabía lo que había ocurrido. Cuando se enfrentaron en el cementerio y se conectaron, la varita de Harry absorbió las cualidades de la de Voldemort, tomando en cierto sentido una parte de él, y aunque utilizó la varita de Malfoy, la varita de Harry reconoció a Voldemort y lanzó su propia magia contra él. Después de aquello, Voldemort solo veía una solución:
hacerse con la varita de Sauco, la varita invencible, la única que al fin podría darle la victoria. Tras meses de búsqueda, supo que había sido la varita de Dumbledore después de que venciera a Grindelwald en 1945, y se dirigió a Hogwarts para robarla de la tumba de Dumbledore. Pero descubrió que Harry, junto con Ron y Hermione, había entrado en Gringotts y se había llevado la copa de Hufflepuff, lo que solo podía significar que estaban buscando sus Horrocruxes. Derrota final. Voldemort fue a buscar los demás Horrocruxes y tras comprobar que el anillo y el guardapelo también habían desaparecido, ordenó a sus mortífagos que vigilaran Hogwarts, y especialmente la torre de Ravenclaw, por si Harry iba a buscar la diadema. En cuanto a Nagini, la mantuvo a su lado bajo protección mágica, de manera que Harry no tuviera más opción que ir a su encuentro si quería acabar con ella. Otro problema que tenía Voldemort era que la varita de Sauco no le otorgaba ningún poder especial. Concluyó que, al no haber matado personalmente a Dumbledore, no le pertenecía a él sino a Snape, así que le mató, suponiendo que él era el dueño de la varita. Harry fue al Bosque Prohibido, donde Voldemort y su ejército le esperaban, pero esta vez no opuso resistencia a la maldición de Voldemort, quien nuevamente no pudo matarlo. La primera vez, cuando perdió su cuerpo, su alma era ya tan inestable y estaba tan dañada tras crear tantos Horrocruxes que una parte se separó del resto y se adhirió a Harry convirtiéndolo en un Horrocrux accidental, en lo que explicaba la conexión entre sus mentes. Cuando utilizó la sangre de Harry para renacer, Voldemort no solo introdujo en él la protección mágica de Lily, sino que aseguró que Harry también la tuviera, de tal forma que mientras Voldemort viviera, Harry nunca podría morir. En esta ocasión la maldición destruyó la parte de su alma que estaba dentro de Harry, pero aunque creyó que éste estaba muerto, no era así. Trasladó a Harry a la entrada de Hogwarts. Los demás también lo creyeron muerto, pero aún así se negaron a rendirse a los mortífagos, y al final Neville Longbottom consiguió decapitar a Nagini con la espada de Gryffindor. En la última parte de la batalla de Hogwarts, en el Gran Comedor, cayeron la mayor parte de los mortífagos, incluida Bellatrix, a manos de Molly Weasley, en venganza de la muerte de Fred. Cuando Voldemort se dispuso a matarla, Harry se interpuso entre ambos, revelando que aún estaba vivo. Con la varita de Sauco, Voldemort le lanzó una vez más la maldición asesina a Harry, pero cometió su último gran error. Para ganar la varita de Sauco hay que vencer a su último dueño, no matarlo. La noche de su muerte, Dumbledore fue desarmado por Draco Malfoy, quien ganó la varita. Snape mató a Dumbledore, pero nunca le venció porque su muerte la planearon entre los dos. Luego, en la mansión Malfoy, Harry desarmó a Draco y ganó tanto su varita de espino como la varita de Sauco. Y cuando Tom Riddle lanzó la maldición, la varita se volvió en su contra, matándolo a él en lugar de a Harry. Después de su muerte, el cadáver de Voldemort fue trasladado a una cámara adyacente al Gran Comedor, lejos de quienes habían muerto luchando contra él. Su alma, demasiado corrompida y mutilada para seguir adelante, permaneció atrapada en el limbo entre la vida y la muerte, bajo la forma de un niño pequeño con la piel en carne viva. Habilidades mágicas. Lord Voldemort fue considerado como el segundo mago más poderoso después de Dumbledore, por lo cual tenía muchas habilidades y conocimientos. Artes oscuras. Voldemort fue un gran mago en esta raíz de la magia, tan bueno en esta que incluso fue capaz de realizar 7 Horrocruxes sin morir. Legeremancia. También fue gran mago en legeremancia, por lo cual resultaba casi imposible mentirle. Duelo. Voldemort tenía grandes habilidades en los duelos, por lo cual siempre se aseguraba su victoria. Vuelo. Voldemort fue capaz de volar sin necesidad de escoba o cestrar. Lengua parse. Voldemort fue un gran hablante del lenguaje de las serpientes. Detrás de las escenas. Puesto que el nombre Tom Marvolo Riddle es un anagrama de I am Lord Voldemort, en los libros traducidos al castellano, el nombre se cambia por Tom Solvolo Riddle, para así poder formar el anagrama Soy Lord Voldemort. Curiosamente, en la adaptación cinematográfica de Harry Potter y la Piedra Filosofal, aparece con una nariz humana normal, no con la nariz de serpiente con solo 2 orificios que aparece en las demás películas, a pesar de que explícitamente es descrito así en todos los libros. En Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, cuando Voldemort muere, su cadáver es trasladado a una cámara adyacente al Gran Comedor, mientras que en la versión cinematográfica el cuerpo de Voldemort se deshace mientras muere y se convierte en polvo. Desde la adaptación cinematográfica de Harry Potter y el Cáliz de Fuego en adelante, no se destacan los ojos rojos de Voldemort, y en su lugar son azules. Sin embargo, sí son rojos en la primera película. Curiosamente, cuando en esta no tenía nariz de serpiente y en las demás sí. Al igual que su antepasado directo, Cadmus Peverell, quiere burlar a la muerte.
con la diferencia de que Cadmus lo deseaba para su amada y Voldemort para sí mismo. En la versión 20 aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal de la edición de Slytherin, Voldemort fue nombrado como uno de los alumnos más famosos de dicha casa, junto con Bellatrix Lestrange. Y bueno, hasta aquí parte de la historia de Lord Voldemort. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, y si es así, yo os rogaría que le dierais a like y os suscribáis para más contenido. Y ya me despido hasta el siguiente vídeo.